Bueno, ¿y cómo les fue con eso? Bien, profe, ahí tomé pantallazos de algunos resultados. Eso, muy bien. Sí, la idea central es que las matrices de Raven nos permiten atención y coeficiente de inteligencia. Entonces, hay unos percentiles y ahí le dice si usted está por el percentil medio, está en percentil bajo, pero es más de atención, concentración y orientación. Por eso las matrices son bien interesantes de manejar. Hoy vamos a empezar a trabajar un tema que es ya la memoria. Entonces, no, perdón, con ustedes voy a terminar de ver algo del movimiento. No sé si yo les mostré un video de trastornos del movimiento, no recuerdo, me disculpan. ¿Sí o no? No, profe. Listo, No, entonces señor. listo, ya les voy a mostrar un video sobre trastornos del movimiento y voy a explicar trastornos del movimiento. Sí. ¿Qué pasó? Muy bien, listo. Entonces nosotros como proceso complejo hemos visto todos los estados de alerta y estados de vigilia, o sea, cuando nosotros hablamos de SARA, ¿se acuerdan? Sistema activador reticular ascendente, el cerebro está despierto, alerta y en vigilia. Esos son niveles de conciencia. Cuando estamos despiertos, alerta y en vigilia, entra a funcionar un proceso que se llama sensopercepción, y es que los ojos, oídos, tacto, manejan la información que entra al cerebro, que se llama información eferente, y esa información se interpreta. Para permitir que esa información sea interpretada, actúa el tercer proceso que se llama atención y orientación, y lo maneja el tálamo, y el tálamo es el encargado de regular esas funciones. Entonces, por ejemplo, el tálamo tiene funciones opuestas, o mantiene el sueño, que significa SAR, Sistema Activador Reticular Descendente, o despierta al individuo para que preste atención. El cuarto proceso que influye es lo motor. Entonces veíamos que el lóbulo frontal es el encargado de ejecutar esa función motora. Hablábamos del homúnculo, no sé si se acuerdan del homúnculo cerebral, que es que a mayor sensibilidad, mayor movimiento. Y llega hasta el músculo contrae o se relaja de acuerdo a la actina o miocina. Por ejemplo, miren que en el parcial no pregunté eso, nada de actina y miocina, pero sí literalmente hay dos fibras, una de actina y miocina, que contraen y cuando pasa el estímulo se relaja el músculo. Eso es todo lo que hace. Pero obviamente en la neurofisiología, bueno, en la parte clínica, hay unos trastornos del movimiento. Esos trastornos del movimiento, pues obviamente nos van a indicar que en algún momento el cerebro se equivoca en una orden. Y si se equivoca en una orden, pues obviamente la persona pues va a tener una alteración de orden motor. Listo. Entonces vamos a ver los problemas motores. Listo. Muy bien, vamos a ver un pequeño video y después yo me voy a devolver a explicar algunas cosas. Un segundito que voy a activar aquí, listo. ¿Me confirman si están escuchando? Sí, señor. Listo. Voy a Sí, apagar profe. un momentico la cámara para que no haya... And what is the answer? No, I think I'm on other stuff too. Yeah. You know, I'm a dad, I'm a husband, I'm a activist, I'm a writer, and I just want Profe, no se escucha bien la voz del señor. this isn't No te preocupes, es que no se escucha como tal, sino es la música.
Jairo presentaba contracciones musculares involuntarias que causaban bastante dolor y limitaban sus actividades diarias. Tenía problemas para hablar y comer. Solo al dormir no Tourette syndrome. El síndrome de Tourette. Bueno, es esto. El síndrome de Tourette es un tipo de defecto cerebral. Es un trastorno neurológico con el que se nace y produce tics. Tics control our bodies to gain like Toser, movernos compulsivamente o hacer ruidos todo el rato. Yo hago muchas cosas que molestan a la gente. Mi madre me llama ratoncito por los chillidos que doy. squeaky noise. También muevo la cabeza y ahora que lo he dicho tengo que hacerlo. Hago esto. Agito así los brazos. La gente piensa que estoy intentando volar, pero yo pienso, ¿qué va? Voy a contar la historia de mi hija Gabriela, que ahora está enferma, cómo era antes, que era una persona normal, tenía su vida con todas las personas, hacía su vida. Bueno, muchachos, digamos que lo que yo quería que ustedes vieran es cómo cuando hay unas lesiones de orden neuronal, pues los trastornos motores son la manifestación física de lo que sucede acá. Entonces, ¿por qué es el trastorno motor la manifestación física neuronal? Porque pues obviamente la sensación llega al cerebro, pero es el cerebro el que ejecuta una respuesta. Y nosotros lo que hacemos es ver la respuesta. O sea, yo no veo cuando entra la información, por ejemplo, estoy viendo a Laura. Entonces, yo no veo físicamente cómo el ojo percibe a Laura, lo manda hacia atrás, hacia el lóbulo occipital y se crea la imagen de Laura. Pero sí veo la manifestación de las conductas de Laura. O sea, las conductas son lo que yo evalúo. Por eso nació el conductismo, porque se evalúan las conductas. ¿Sí me entienden? Yo no puedo evaluar en el psicoanálisis cómo creamos el inconsciente. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, uno no puede tener una máquina para ver cómo construimos el inconsciente, pero sí tengo una forma de observación, análisis, síntesis y conclusiones de cómo ejecuto un movimiento. ¿Cuántas veces parpadeo? Ahí nació la psicología experimental. ¿Cuántas veces parpadeo? ¿Cuántas veces bostezo? ¿Cómo hago tal cosa? ¿Qué se puede medir? O sea, es la conducta lo que se puede medir. ¿Sí me están entendiendo eso, muchachos? Yo no puedo evaluar una alucinación porque está dentro de la cabeza del paciente, pero sí puedo ver la manifestación de un trastorno motor. De ahí entonces nació todo lo que nosotros, bueno, ustedes no lo van a estudiar tan fuerte, eso se estudia en fisiatría, todos los trastornos de orden motor. Yo solamente tengo aquí un panorama de algunos trastornos motores que son muy interesantes porque todos los trastornos que vamos a ver generan una alteración en procesos básicos, es decir, una alteración en la atención, la concentración, el estado de vigilia. ¿Por qué? Porque es la manifestación. O sea, si yo digo, toda sensación construye un movimiento, el movimiento también condiciona la sensación. ¿Comprenden eso? Sí, toda sensación construye un movimiento, el movimiento a su vez regula la sensibilidad y percepción. Son como una cadena. Por ejemplo, hay una pelea, entonces yo digo, no quiero ver, automáticamente cierro mi sensor como un acto motor, ¿sí? Cierro el sensor como acto motor y no quiero ver. Entonces miren cómo una habilidad motora bloquea un sensor. Por ejemplo, no sé si ustedes han Profe, sentido... disculpa. Dime. Tú dices, si toda sensación construye un movimiento, entonces todo movimiento construye una No, sensación. regula, no construye, regula una sensación. ¿Sí me entiendes? Ok. Listo, Mira, gracias. toda sensación sí construye un movimiento. O sea, por ejemplo, hay una luz muy brillante. Pues no sé qué hacer con la luz brillante de mi aura. ¿Sí ven? Se ve
como es el aura importante en Orlando, brillo por sí solo. Pero entonces como brilla por sí solo ese Orlando. El Entonces, semidios provee. pues claro, cumple la función, ¿sí ven? La función. Entonces, si yo volteo y miro el bombillo, el bombillo me encandelilla, cierro automáticamente los ojos, disminuye el movimiento pupilar. Eso se acuerdan que lo expliqué. Por lo tanto, el movimiento a su vez regular, si yo construyo una sensación que genera movimiento, el movimiento regulará la sensación. Por ejemplo, Luis me habla y yo ¿qué hago? Giro la cabeza para mirar al cuarto de Luis Felipe. Punto. El movimiento reguló la forma en que estoy prestando atención. Pero yo me hago el tonto y él me dice, ay, papi, 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 y yo me hago. ¿Sí ven? No hay movimiento, no hay movimiento. ¿Y qué pasa con la sensación? Pues obviamente no estoy fijando la atención a Luis Felipe. ¿Sí? ¿Sí me entendieron esa relación? Hay una sensación conlleva al movimiento, pero el movimiento a su vez regula las sensaciones. Muy bien. Listo. Vamos a explicar rápidamente los trastornos motores. El primer trastorno es clásico, se llama Parkinson. Bueno, ¿qué es el Parkinson? El Parkinson es un trastorno que se llama demencia tipo Parkinson, que es una demencia motora. Así se llama. Cuando veamos memoria, yo voy a hablar de las demencias cognitivas, que significa que afectan la cognición. Aquí el Parkinson es una demencia motora, o sea que afecta la ejecución motora. El Parkinson es una de las enfermedades clásicas donde el paciente tiene un temblor distal y una oscilación corpórea muy parecida a la corea, pero no es tan fuerte. Su característica principal es la pérdida del tono muscular y el temblor distal. Vamos a ver el paciente que nos reporta y miren el movimiento exagerado. And what is the answer? No, I think my mother stuff too. Yeah. I'm a ¿Se dad. podría repetir pérdida de qué, por favor? Del tono muscular, o sea, el tono pierde tensión y empieza un temblor distal. Y mira lo interesante, bueno, ya que paré un momentico ahí. Entonces, cuando va a empezar la ejecución motora, por ejemplo, tengo aquí un esfero, ¿sí lo ven? Y yo le digo, por favor, coge el esfero y mira lo que empieza a pasar. Y cuando coge el esfero, paró el temblor. Se llama temblor de iniciación del movimiento. O sea, él se va a poner a caminar y arrancó y en algún momento no se nota el vaivén. ¿Sí? No se nota el vaivén. Y cuando termina la acción, entonces para. Mi abuelito sufría de Parkinson y él empezaba con la taza del café, era así, regaba el café, pero cuando se lo tocaban los labios, podía tomar. Curiosísimo. Entonces se llama de iniciación del movimiento, o sea que el Parkinson inicia. Se suspende durante el sueño. El paciente cuando duerme, y es una función talámica, cuando duerme se bloquea la alteración motora. Eso es muy interesante. ¿Esta también es hereditaria? El Parkinson no es tan hereditario, tiene algunas complicaciones, por ejemplo, la ausencia de tiamina o otros elementos metabólicos. El Parkinson, que yo te diga que es 100% genético, no. Tiene 50-50. Digamos que hay una mira lo que te pasa, Mile. Hay una predisposición, ¿sí? Una predisposición. Por ejemplo, mi abuelo sufrió de Parkinson, pero es que él era una demencia de Korsakoff por alcohol. Sufrió de Parkinson. Por lo tanto, no esperamos que en mi familia se presente Parkinson, porque a él le dio como evento desencadenante por el consumo de alcohol. ¿Sí me entiendes, Milena? Entonces, uno puede decir, no, el Parkinson no es tan genético, pero sí tiene unos elementos predeterminantes. Muy bien. Entonces, miren el vaivén del paciente y la inexpresión del rostro. O sea, como tal, el paciente Parkinson no se ríe. Tiene algo que se llama expresión de máscara. Su rostro es inexpresivo. Y siguen el movimiento. Bueno, bienvenidos a una de las enfermedades más graves a nivel del movimiento, que se llama la enfermedad, bueno, de aquí en adelante casi todas son serias, que se llama la enfermedad de Wilson, también llamada corea de Huntington. Perdón, me equivoqué. Es la enfermedad de Huntington y también se le llama corea de Huntington. Me equivoqué, disculpen.
La enfermedad de Huntington tiene dos características. Huntington es en adultos y Zimmerman es en niños. O sea, cuando hay un niño con movimiento coreico, entonces se llama Zimmerman, no se llama Huntington. Huntington es cuando tenemos una persona de edad. La corea de Huntington o la enfermedad de Huntington se llama corea por el movimiento exagerado que se presenta en la marcha o en el cuerpo. Es un movimiento exagerado. Vamos a ver ese movimiento exagerado en el paciente. Entonces, al paciente se le solicita que por favor camine en línea recta. Eso es lo que al paciente que voy a continuación a mostrar se le pide, que camine sobre una línea recta. Y miren el despliegue del movimiento. Si ven que en la valoración el paciente no puede controlar los movimientos, está sentado, teóricamente relajado, pero sus movimientos son exagerados, o sea, son estereotipados, así se llama. Ahora, ¿será que uno puede decir que el paciente no tiene atención ni concentración? No, es un problema motor, ¿sí me entiendes? Es un problema donde él trata de concentrarse, mire, él hace todo lo posible por caminar en línea recta. Muy fácil de diagnosticar por la alteración esquemática del cuerpo, o sea, el cuerpo se mueve como si fuera una coreografía. Bueno, eso, por eso se llama corea, porque viene del latín coreografía, y del latín coreografía se traduce exageración de un movimiento. Entonces, por ejemplo, cuando uno montan una coreografía, están exagerando algunos movimientos. Por ejemplo, el mapalé no se baila como mapalé y todo el mundo brincando, no. El mapalé se baila diferente en las zonas donde se baila. Pero cuando se monta un espectáculo, ¿qué se monta? Una coreografía. Ah, discúlpenme, voy a parar un segundito. Milena me iba a hacer una pregunta. Qué pena contigo, Milena. No, profe, es que tú hablabas de la tiamina. Ayer también hablaste de la tiamina. Mi Sí, pregunta es, si uno la toma, digamos que eso se toma antes como para los paseos y para que no lo sí, piquen los bichitos, ¿sí? sí. Si uno la toma muy seguido, ¿tiene alguna contraindicación? Digamos porque es o sea, termina en ina y esas cosas. No, no, no. Es una amina del grupo amino. Por eso termina en ina. Es Ah, un o grupo sea, si amino. uno lo toma todos los días con Mm, lo otro que tú decías de la riboflavina, algo así. Riboflavina, riboflavina. El complejo B. Son parte del complejo B. Mira, bueno, la O sea, pregunta no hay va, ninguna contraindicación de que uno se no, tome todos los días eso. no, hay una cosa importante. Bueno, el cuerpo tiene una ley metabólica. Solo tomarás lo que necesitas. Entonces, solo tomas lo que necesitas, indicaría que si tomas exceso de un medicamento, el riñón excreta lo que no le sirve de ese medicamento. Es decir, si tú tomas antibióticos por 20 días, al octavo día ese antibiótico está dañando tu riñón y no atacando la enfermedad. Pero hay solo una enfermedad que se llama avitaminosis, que es la ausencia de absorción de vitamina. En la hipervitaminosis es muy raro que el cuerpo la tenga. Es decir, tú tomas vitaminas, tendrías que tomarte casi 20 tabletas de vitamina al día para que sufras hipervitaminosis. ¿Sí me entiendes? O sea, que te intoxiques con vitaminas. Mucha gente piensa que la vitamina engorda y eso es falso. Las vitaminas generan proteínas enzimáticas, entonces no engordan. Pero tampoco puedes exceder el consumo de vitaminas. Una tableta diaria de tiamina. Mira lo interesante, la tiamina, la riboflavina, la cianocobalamina vienen en el centro, vienen ahí metidas. Por eso yo tengo muchos pacientes en la unidad se les da Centrum, Ashban, que significa avanzado, para mejorar los problemas motores y problemas de memoria, porque además la tiamina ayuda a la memoria. Entonces, ayudarían. Pero en estos casos de trastornos fuertes del movimiento, ya no es tan fácil controlarlos. Ya hay un deterioro propio de la fibra muscular y es muy difícil que yo recupere. ¿Hasta ahí me has entendido? Sí, señor, Listo, gracias. muy bien. Cindy, te escucho. Cindy, Paola.
Te escucho. Ya, profe, qué pena. No, tranquilo. Una pregunta, ¿eso se puede de pronto controlar o disminuir los movimientos? Sí, ¿Tiene hay cura? unos medicamentos que se llaman colinérgicos, que vienen de la acetilcolina. No sé si ustedes pueden mirar un momentico, por favor, el capítulo 4, por favor. Nilsson, ¿estás ahí, por favor? Te voy a dejar para que me compartas el libro. Capítulo 4. Profe, es que estoy desde el celular. ¿No estás? No puedo, pero ya casi me puedo poner desde el computador. Profe, ya se lo comparto, yo también ya lo Ah, tengo. bueno, listo. Gracias, señorita. ¿Me recuerdas su Profe, una nombre? preguntita ahí rápida. Señor. Profe, una persona que no tenga ningún problema de memoria ni de motora, ¿puede tomar Centrum normalmente Sí, claro. No lo compras avanzado, sino normal, para hombre o mujer. ¿Sí me entiendes? Digamos, inclusive yo doy Centrum, cuando trabajaba en la unidad de Valledupar, nosotros manejábamos el Centrum como elemento pediátrico. ¿Por qué? Porque es que el cerebro necesita esos elementos. Bueno, Milena Segovia me levantó la mano. Dime, Buenas noches, profe. Una Buenas noches. pregunta. dime. Mi padre, él en su juventud se dedicó al boxeo y Sí. él tiene movimientos, pero no son constantes. Él de pronto está de pie y le da un temblor Ah, sí, un día, sí. sí. Se llama... Pero, Ah, bueno, dime. sí, pero, o sea, él se le han hecho exámenes y eso y nunca, pues los médicos nunca han dicho nada y... Bueno, ese síndrome se llama síndrome del beriberi. Discúlpame el nombre tan coloquial que tiene, pero se llama beriberi. Y literalmente el paciente hace este movimiento. Es una lesión cerebelosa por contusión. De eso murió Mohamed Ali. Si tú ves la historia de Mohamed Ali salió en los Olímpicos, no sé si fueron del 2000, los de Sydney. Él sale y tiene un movimiento tipo vaivén. Parecía un Parkinson, pero se llama el síndrome del beriberi, que es un movimiento por el golpe que tiene las contusiones severas al cerebro. Para como tu un papi, perrito de taxi, profe. como un taxi, muy bien, como un perrito de taxi, perfecto, igual. Ok, profe. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Cómo lo podríamos, ¿Y qué sabes? se puede decir? Se puede controlar, pero ¿Qué se muy puede levemente con biocalcio. Le puedes dar biocalcio. ¿Se acuerdan que yo expliqué que el calcio permite la función motora? El biocalcio. Y le vamos, bueno, me tocaría que consultara para darle L-dopamina, o sea, lo que se le da al Parkinson. ¿Sí? Levodopa. Pero no sé si el levodopa se le pudiera conseguir naturalmente. Déjame, lo voy a consultar, ¿te parece? Bueno, Porque bueno, sería, profe. yo le daría Profe, no, media tabletica de levodopa. O sea, Ok, profe, lo que es muchas el gracias. trastorno motor. Listo. Ok, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿qué profe, una pasó? Dime, pregunta. dime. ¿Los medicamentos que se dan como para controlar el Parkinson son los mismos o, digamos, no sé, de la misma familia de los que se dan para el síndrome de Tourette? ¿O son totalmente No, son distintos? totalmente diferentes. Unos son anticolinérgicos y los otros son dopaminérgicos. ¿Sí me entiendes? Cuando veamos Tourette, yo voy a hablar de los anticolinérgicos, que es que dispara, es que si ves que el síndrome de la Tourette es un disparo de vocablos o movimientos exagerados. Entonces, se dan anticolinérgicos, que son los famosos espérate a ver si me acuerdo el nombre largo. Son bloqueadores de la monoaminoxidasa, de la monoaminoxidasa. Se llaman los INMAOs. No, es así. Inhibidores de la monoaminoxidasa, precursor de la acetilcolina. Pero eso son cosas que ustedes no necesitan saber. ¿Listo? Daniela y Vale, Mayela. gracias, profe. Dime. Profe, quería preguntar, cuando se sufre un trauma o un golpe en alguna parte del cuerpo y queda ese movimiento, ¿ese movimiento es a nivel psicológico o es cuestión del golpe o de los nervios? Bueno, ahora me toca explicarles dos cosas. Digamos que el cerebro, voy a utilizar mi reloj. Tengo el cerebro acá y tengo la médula acá pegada y de ahí salen los nervios. Hay dos tipos de lesiones que se llaman lesión de neurona superior y lesión de neurona inferior. Si se daña una vía neuronal, entonces no es psicológico, es de la vía neuronal. Por ejemplo, un golpe muy fuerte aquí en la clavícula que dañó el plexo braquial, el movimiento queda en el brazo y es por
la ejecución, digamos, del nervio. El nervio quedó lesionado y ahí sí se presenta el movimiento. Es muy difícil que el cerebro coja una rutina psicológica. Bueno, yo tenía una compañera que se mordía el labio como estrés, pero en sí era una conducta, listo, capítulo 4, para ahí. Ahora búscame disculpa, ya termino de contestarte la pregunta. Bueno, terminemos con Daniela y ya le digo qué tenemos que hacer. Bueno, entonces, si me entiendes, pero los movimientos muy rara vez son de orden psicológico, sino son de vía neuronal. ¿Sí me entiendes, Daniela? Sí, O sea, sí, muy, sí. muy raro que tenga, por ejemplo, yo quedé cojo por una lesión, claro, pero de pronto tengo temor de volverme a luzar el tobillo, pues obviamente yo cojeo para no luzarme el tobillo. Es un elemento de orden emocional, pero si yo me quitara ese temor, caminaría bien y punto. Pero si tengo una luxación, por ejemplo, que comprometió el nervio ciático, el cuello de pie, el talón aquiliano, ya sí cojeo por evento motor. ¿Comprendiste eso? Sí, 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 profe, Listo, muchas muy gracias. bien. Mayerly, te escucho. Profe, mi pregunta es, cuando un trastorno de movimiento puede ir de la mano de la tiroides, porque es que Claro, resulta que... ok. ¿Y qué sí. hace que Bueno, ponle pertenezca cuidado, la o que parte? tiroides, no te escuché el último pedacito, Mayerly. ¿Qué hace que venga, que haga parte de la tiroides? O sea, Bueno, ponle ¿por qué? cuidado. Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema endocrino y actúa directamente sobre el tálamo. El tálamo, el hipotálamo controlan la hipófisis. La hipófisis a su vez se llama glándula maestra porque controla todas las cosas. Entonces, si hay una lesión tiroidea, alguien tiene el micrófono abierto, qué pena. Sí, y es que están sonando un montón de ollas y me da hambre. Entonces, no, mentira. Entonces, imagínate, como la hipófisis está en el diencéfalo, que es el que controla las funciones, algunas motoras, controla parte del cerebelo, etcétera. Entonces, la tiroides lo que hace es maneja inadecuadamente la glándula como tal maestra, ¿sí me entiendes? Hace que se presente una alteración. Y hay muchos casos donde se presentan temblores distales por hipoglicemia o sensaciones vertiginosas por la hiperglicemia que produce el hipertiroidismo. ¿Sí me estás entendiendo? Esa es la relación. Es que las hormonas generan un equilibrio entre lo sensorial y del movimiento. Si se rompe ese equilibrio, entonces el músculo empieza a tener alteraciones. Yo he visto muchos casos de hipotiroidismo que tienen temblor distal o tienen problemas de equilibrio. ¿Sí me comprendes, Mayerly? Entonces eso es lo que pasa. Listo. Listo, profe. Muy bien. Ahora necesito que vas a fisiopatología, no, perdón, farmacología de la placa motora, por favor. Van a aprender un poquito, bueno, es que uy, es mucho lo que hay que a veces que yo sé que ustedes quieren aprender mucho, no, más sube, por favor. Esa es la la fisiología más arriba. O sea, perdón, como si fueras más hacia adelante en el libro. Más. Estás muy cerca. Estás por ahí. Listo. Para ahí. Bueno, dice así. Farmacología de la placa motora, grupo 1. Grupo 2, grupo 3 que viene antes de la fisiopatología del músculo. No. ¿A grupo 1? ¿Sí está ahí? No. Mira un poquito farmacología, perdón, farmacología. Farmacología, este título. No sube. A ver si está más arribita. Está más arriba. Más arriba. Listo. Listo. Ahí, para ahí. Stop. Stop. Entonces, ya. Listo. Entonces, digamos, tenemos un trastorno motor. Este capítulo no lo expliqué porque, pues, espero que lo expliquen en otras asignaturas. Pero digamos que yo tengo 4 momentos, los voy a tratar de explicar muy rápido. 4 momentos. Entonces, se llaman 4 grupos de medicación. Un músculo o la placa motora la controlan varias situaciones. Primero,
Producción de acetilcolina. Se produce acetilcolina. Se desale el neurotransmisor. Hay una enzima que lo destruye y hay un receptor. Vuelvo a repetir el efecto. Se produce un neurotransmisor, sale por la brecha sináptica, actúa sobre el receptor y una enzima destruye el neurotransmisor para que no siga estimulando las cosas. Por ejemplo, si yo hago esto y tengo este temblor, es porque mi neurotransmisor está tocando el receptor y no hay quien bloquee la acción. ¿Sí me están entendiendo? No hay quien bloquee la acción. Entonces, esos son los famosos inhibidores de la monoaminosidasa, que es la MAO. Entonces, miren esto. Hay músculos que no producen neurotransmisor. ¿Sí ven? Se llaman grupo 1. Entonces, no producen neurotransmisores. O está la producción muy disminuida. ¿Qué debe hacer el medicamento? Mejorar la producción de acetilcolina, que se llaman anticolinérgicos. Listo. Listo. ¿Entienden eso? ¿Qué debe hacer? O sea, facilitar la producción de neurotransmisor. Ese sería un grupo. Sale el neurotransmisor. Debe mejorar al receptor, como la dopamina. Debe mejorar al receptor. ¿Listo? Ese sería otro grupo, digamos el grupo 2. Otro grupo, viene el neurotransmisor y debe evitar que la enzima lo destruya muy rápido. Es como esto. Digamos, bueno, ahí ven el receptor, es mi reloj. Viene viajando el neurotransmisor hacia el receptor y la enzima lo quitó. Por lo tanto, no llegó la información al receptor. ¿Comprenden eso? Entonces, si tuviera otra mano, entonces yo voy llegando aquí y el neurotransmisor es destruido por una enzima. Gravísimo. ¿Qué tengo que evitar? Tengo que evitar que la enzima destruya el neurotransmisor para que lo toque. Ese sería un tercer grupo. Un tercer grupo. Y el último grupo, que es mejorar o bloquear este receptor. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, hay mucha producción, estoy temblando, estoy con Parkinson, rara. ¿Qué hace? Bloqueo el receptor. ¿Sí ven? Uno es mejorar la acción del receptor, otro es bloquearlo. Eso se llama farmacología de la placa motora. Entonces, un poco con los casos que estamos viendo de trastorno del movimiento, pues uno utiliza un medicamento de acuerdo al grupo. Si es grupo 1, si ven, si es grupo 2, si es grupo 3 o es grupo 4. Entonces, ¿qué hacemos en farmacología? En farmacología decimos, si no hay neurotransmisor, una sustancia que produzca neurotransmisores. ¿Entienden eso? Si hay una enzima que destruye muy rápido el neurotransmisor, pues bloquea la enzima. Otra que mejore la acción del receptor. ¿Cómo lo hacemos? Pues produciendo unas sustancias que mejoren al receptor. Y la última es bloquear el receptor. Si yo tengo un dolor muy fuerte, a ver si me entienden un poquito esto, bueno, lo voy a tratar de explicar. Tengo un dolor muy fuerte, ¿qué hará el analgésico? Bloquea el receptor para que la información no llegue. Listo. Estoy súper deprimido y necesito moverme. ¿Qué hace el antidepresivo? Aumenta la producción de acetilcolina. ¿Sí me entienden? Yo voy a hacer el movimiento y ¡fum! Cayó el movimiento. Es porque la enzima destruyó, entonces bloqueo la enzima. Así es que es un poco la farmacología de la placa motora. Los que estén muy interesados en esto de farmacología, por favor, pueden leer capítulo 4, farmacología. Hay un libro que se llama Farmacología y donde muestra cómo son los mecanismos de acción de los principios activos de un medicamento. Si alguno está muy interesado, dicen, no, profe, es que yo quiero saber harto de fármaco, entonces estudia farmacología, donde están los principios activos de cada uno. Ahora, ¿a quién se les ocurre lo siguiente? Imagínate que alguien tomó éxtasis, y se acuerdan que yo dije que la éxtasis es la droga del movimiento, aumenta. Entonces, ¿a quién evitaría que se presente? Pues bloquea la enzima no puede actuar y el neurotransmisor golpea al receptor con toda la fuerza y por eso usted no para de moverse. ¿Sí me comprende? Quitó la enzima, esa enzima que permite que el neurotransmisor no siga actuando. Entonces ahí sería lo que haría un psicoactivo, un psicotrópico. Por eso ¿sí sabían que por qué se llaman psicotrópicos? Trofismo
movimiento. Entonces aumenta el movimiento, por eso se llaman psicotrópicos. Ese es el verdadero nombre de un psicoactivo, se llama psicotrópico, del latín trofismo, que significa movimiento. ¿Sí me comprende? El latín, para eso sirve el latín, para saber eso. Preguntas de este pedacito que he tratado de explicar muy someramente. ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Señorita, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me devuelves ¿cómo se diría? ¿Me dejas compartir? ¿Me dejas compartir? ¿Listo? Muy bien, perfecto. Ahora vamos a seguir con el movimiento. Bueno, listo. Entonces, vimos ya Parkinson, Huntington. Ahora vamos a ver los balismos. Listo. Listo. El balismo es el movimiento estereotipado de una parte del cuerpo desorganizado. O sea, el movimiento se hace muy desorganizado. En esta prueba se le pidió al paciente, los balismos son de una parte del cuerpo. ¿Sí? Por eso hemibalismo significa de toda una mitad. El balismo se le pide al paciente que levante el brazo. Ese es lo que se le pide al paciente, en este caso, que haga, que levante el brazo. Si ven que yo levanté el brazo y tengo un movimiento coordinado, eso lo hace mi cerebelo y mi tálamo, y bueno, y el lóbulo frontal. Listo. Cierro los ojos y yo puedo hacer exactamente lo mismo con ambos brazos. En el balismo se le pide al paciente, miren que el paciente está despierto, alerta y en vigilia, pero cuando desarrolla el movimiento se pierde su coordinación. Eso es balismo, miren. ¿Entendieron, muchachos? Pero solo en este caso sería del miembro superior izquierdo. El otro no, el otro está bien. Por eso se llaman balismos, que es una parte. ¿Sí? Se llama distribución segmentada, o sea, de un solo segmento del cuerpo. Muy bien, sigamos. Bueno, distonía y atetosis. La distonía es disminución del tono y atetosis es alteración del movimiento o ausencia del movimiento coordinado. Esta es la peor bueno, vamos a ver esta y la enfermedad de Wilson. Esta atetosis... No me disculpe, ¿me podría repetir que se me fue el internet? ¿Desde cuándo? Distonía y atenosis. Atetosis, distonía y atetosis, ausencia en la coordinación. Entonces, la distonía es una pérdida del tono. En este caso, hay dos tonos. Bueno, eso no, tampoco lo expliqué porque pues no era de la asignatura, pero hay dos tipos de alteración del tono. La hipertonía, que significa espasticidad, y la hipotonía, que significa flacidez. En este caso, vamos a ver la distonía como un principio de espasticidad. Van a ver la rigidez de la fibra muscular. Está totalmente rígida. Miren. Mírenle la cara. ¿Sí ven? Totalmente espástica, dura, rígida. No puede cerrarla ni gesticular las cosas. Bastante dolor y limitaban sus actividades. Miren, esta es la espasticidad. ¿Sí ven? ¿Qué significa? Ausencia total del movimiento como tal y la exageración de la resistencia del músculo. O sea, el músculo es hipertónico, tiene una tonicidad altísima, tiene un tono muy alto. Y eso es lo que se llama espasticidad. Espasticidad. Y la otra, la opuesta, es hipotonía y se denomina flacidez. Voy a molestar a alguien, bueno, no a alguien, a una persona. Entonces, por ejemplo, las personas, por ejemplo, si yo hiciera ejercicio, mis músculos tienen un tono, pero hay señoras que mueven el brazo para despedirse y aquí se les mueve todo. Eso sería, sí, a Joanita le pasa. Entonces, eso es flacidez, porque el músculo no tiene tono, no tiene tono, ¿sí me entiendes? En este caso del video,
el tono es exagerado, hipertonía, ¿sí ven? El tono es súper exagerado, eso es lo que se denomina espasticidad. Listo. Ahorita les muestro una parálisis cerebral espástica para que me entiendan un poquito más. Pero aquí se ve la rigidez corporal. Tenía problemas para hablar y comer. Solo al dormir no... Bueno, en el audio se dice solo al dormir pasa estos problemas. Ya lo he explicado con anterioridad. Los problemas del movimiento desaparecen durante el sueño. Solo hay uno que perdura un poco, que se llama pierna inquieta, pero listo. De resto, todos pasan cuando la persona está dormida. Dime, Lady Tatiana Peña. Osorio. Sí, profe, una pregunta. ¿Qué tan cierto es que de pronto utilizan como tipos de relajantes, un ejemplo, la marihuana, como para tratar estos tipos de espasticidad y de rigidez, Uy, que son no. como, se utilizan como relajantes musculares Sí, muchas veces? digamos que se puede utilizar como relajante, pero en el caso de esta tetosis que te mostré, no, ahí me tocaría fenolizar el nervio, que significa destruir la vía nerviosa para que él mejore. Pero si le quito la vía neuronal, perderá funciones motoras. Es muy delicado. Mucha gente, digamos, que me ha dicho que se cura con el Parkinson, con la marihuana, curan el Parkinson. Digamos que, no sé si, Lady, voy a ser muy escéptico. Yo soy químico y obviamente me ha tocado estudiar mucho la química cerebral, pero que yo diga que un alcaloide regula la función motora, no. De pronto el man está retrabado y pasó algo el temblor, pero quité la acción del psicoactivo y volvió el temblor, ¿sí me entiendes? Entonces, la Sí, verdad, quiere decir, pues mientras que lo consume, de pues alguna manera, está, pues esto, sí, pero de igual manera, pues también pierde como conocimiento y sí, bueno, está como claro. en otra, Sí, sí, o sea, como en otro mundo. Pero sí. igual cuando pasa el efecto, pues vuelve igual a lo Vuelve y mismo. llega, claro, porque es que el cerebro, o sea, es que el alcaloide no sustituye una vía neuronal. No sé si me comprendas, Lady. O sea, no me sustituye ni la acetilcolina, ni la dopamina, ni nada. O sea, simplemente es un placebo para el cerebro porque lo encuentra en otro punto de relajación, pero pasa la acción y ya vuelve el Parkinson. O sea, es así de sencilla. Tendrías que todo el tiempo tener ahí el plon. Sí, como en el sentido de que cure. Pero inclusive los chicos que consumen marihuana terminan con atetosis. Por eso se llama carramaneo. Empiezan a carramanearse, sobre todo el bazuco. El bazuco es los carramaneados. Entonces empiezan a gesticular por la acción de la toxina o del psicotrópico que cambia la estructura motora. Por ejemplo, Mile trabaja con habitantes de calle y uno los ve llegar carramaneados. Carramaneados es una expresión de que tienen o están, bueno, el término normal se llama museación. Hacen esto, como si estuvieran cantando. Pero nosotros lo llamábamos en calle carramanearse. El término clínico es museación, que es que los labios empiezan a jugar y hacen gestos parecidos a un Tourette, a un síndrome de la Tourette. Pero el man, discúlpeme, el usuario deja de consumir, pasa un tiempo, se desintoxica y ya no carramanea tanto. O sea, ya no se vuelve tan fuerte el movimiento de la... Y es que inclusive cuando hablan, y yo tenía pacientes que hablaban así. Entonces, donde está súper carramaneado. ¿Por qué? Porque la sustancia genera una respuesta motora muy fuerte, muy fuerte. Entonces, por más de que yo desintoxique a ese paciente, él queda con una secuela. ¿Ustedes han visto los cocainómanos? Que empiezan a molestarse la nariz, por eso, porque es que eso afecta a una conducta motora. Listo. Milena, respondo. Profe, o sea que sí se genera un letargo así literalmente Sí, una tal en la conducta cuando se letárgica. consume, digamos. Ya. Pero, O sea, sí hay posibilidad de que la gente como que esté así somnolienta y dormida, pero, o sea, me refiero al consumir esto para mitigar lo de, digamos, lo de Parkinson. sí, pero realmente no podrá hacer las actividades propias de ABC ni ABD, o sea,
como está tan No, consumido, porque pues se genera el está letargo ahí consumido. como... Sí, está con consumo. Es como si tú quisieras salir a bailar y entonces para salir a bailar tomas cerveza y entonces siempre tienes que tomarte una cerveza para salir a bailar. Llegará un momento en que te tomas la cerveza y no quieres salir a bailar. ¿Sí me entiendes? Porque tu organismo generó una conducta diferente. ¿Sí? Es eso. Entonces va a pasar lo mismo. Alejandra, ¿tienes alguna pregunta? Alejandra Ovalle. ¿Se activó tu...? Bueno, parece que no. Listo. Vamos ahora con otra patología que es clásica. Es clásica porque todo el mundo tiene que hablar de esta patología del trastorno del movimiento que se llama el síndrome de la Tourette. El síndrome de la Tourette, pues Que vamos a ver. causaban bastante dolor y Bueno, limitaban sus actividades. vamos a pasar un Solo al poquito. dormir, ¿no? Listo, síndrome de la Tourette. Les voy a mostrar los síndromes clásicos de la Tourette y luego vemos un caso clínico de la Tourette. ¿Listo? El síndrome de Tourette. Bueno, es esto. El síndrome de Tourette es un tipo de defecto cerebral. Es un trastorno neurológico con el que se nace y produce tics. Toser, movernos compulsivamente o hacer ruidos todo el rato. Yo hago muchas cosas que molestan a la gente. Mi madre me llama ratoncito por los chillidos que doy. También muevo la cabeza y ahora que lo he dicho, tengo que hacerlo. Hago esto. Agito así los brazos. Y la gente piensa que estoy intentando volar, pero yo pienso, ¿qué va? Listo. Muy bien. Digamos que el síndrome de la Tourette nace, bueno, clasifica en el CIE-10 como trastornos tipo TIT. Así se dice el síndrome de la Tourette, que se llama trastorno tipo TIT. Como es un trastorno tipo TIT, entonces marca un movimiento repetitivo. Digamos que cuando tú clasificas como TIT y no como movimiento, el TIT es constante, continuo, irregular y se puede presentar en cualquier momento del día, estando despierto. Volvemos a lo mismo. O sea, es como si el sistema reticular SARA despertara las enfermedades motoras. ¿Sí? El paciente está dormido y tú lo ves tan tranquilito y dice, ay, se mejoró. Espera que abra los ojos. ¿Sí? Entonces, SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, dispara la enfermedad. No sé si de una vez mostrarles un verdadero síndrome de la Tourette, o sigo y después lo presento. Bueno, sigamos y ahorita les presento un verdadero síndrome. Pues estos chicos tienen el síndrome, pero hay un síndrome que son caóticos. Bueno, Hay unos vienen que, perdón, profe, hay unos que dicen como que hablan involuntariamente, ¿no? Dicen groserías o cosas así, ¿no? Porque yo Bien. sigo una chica y es así. Como el humorista que es como Camilo Sánchez, creo que se No. llama. No es lo mismo. El humorista no tiene síndrome de la Tourette, porque el síndrome de la Tourette que presenta él es un movimiento estereotipado único, que es el del brazo. El síndrome de la Tourette tiene miles de manifestaciones. Son o vocablos o son gestos, interrumpen la acción del lenguaje. Es decir, yo tengo ese... Y ese es el verdadero síndrome de la Tourette. O sea, yo estoy contando algo y termina... y para. Entonces él terminaba el cuento. Dime. Jordani, te escucho. Es que ella está hablando de otro, uno que es hoy en día youtuber y eso, que cuenta... Sábado Felices. Sí, por eso, yo me refiero a ese mismo. Y el movimiento era único, y el síndrome de la Tourette no tiene un solo movimiento, tiene muchísimos movimientos, ¿sí me entiendes? E interrumpen la acción de ejecución del lenguaje. Por eso se llaman alteraciones tipo lenguaje o fonológicas y motoras. Él no, él contaba el chiste y hacía reír a la gente y seguía con el movimiento estereotipado. Eso no es verdad. Ahorita por eso te iba a mostrar un verdadero síndrome de la Tourette. Listo, aunque los niños ya lo mostraron, o sea, los chicos que entrevistaron tienen síndrome y se ven, hacen movimientos estereotipados continuos. No se pueden concentrar. Ellos, por eso dice, no, yo, y empezaba el movimiento. Listo. Bueno, Mayerly y otra persona levantó la mano, no sé quién. Mayerly. Profe, es decir que ese diagnóstico no está bien, porque No. él dijo empezando el programa que esa era la enfermedad que él tenía. Por eso, pero
Bueno, voy a utilizar un término clínico, pues es un simulador. Muy bueno. Se llama, bueno, ese trastorno se llama trastorno, espérate, tiene un nombre en latín. Facticio, que significa mentiroso. Es un trastorno facticio porque lo crea como él para ganar algo. Bueno, ya que, porque lo pidió Mayerly, les voy a mostrar el verdadero síndrome de la Tourette. Bueno, yo ahorita me devuelvo acá. Profe, tengo una pregunta. Dime mientras que busco el video. Sí, ese trastorno facticio puede presentarse después de una depresión, no sé, Sí. una persona que practicaba basquetbol y tuvo que amputar sus piernas. Bueno, es muy difícil. Sí, el trastorno facticio sí lo puede crear él, pero no llegaría a un Tourette, ¿sí me entiendes? Pero construye ok. otros síndromes Otros, facticios. ok, perfecto. Sí. Gracias. Bueno, es que no encuentro. Ah, está, mírala. Listo. Bienvenidos al verdadero mundo de la Tourette. What am I doing? Hello? Ese es el verdadero síndrome de la Tourette. Sí, una desorganización total de los vocablos y del movimiento exterior. O sea, todos los conceptos de movimiento y de vocablos se presentan. A esa chica le hicieron una lobotomía para controlarle el síndrome de la Tourette. Literalmente se llama síndrome de Sperry y es cerebro dividido. Le dividieron el cerebro para controlar el síndrome de la Tourette. El síndrome de la Tourette se parece demasiado al ataque epiléptico. Por eso, literalmente, lo que uno hace es cortar el cuerpo calloso para liberar y que la información no pase de un hemisferio a otro. Después ella va a tener un montón de complicaciones en percepción y eso, pero quita el síndrome. Por aquí, después de la cirugía, ella está mucho más controlada. Miren, esta ya es después de la cirugía. I can't believe how much I'm grateful for like having this operation because it's changed my whole entire life and I'm so proud of myself for doing it. Si ven los puntos de inserción, entraron por el lóbulo prefrontal, cortaron y por el lóbulo parietal y cortaron. Esa es una cirugía bien interesante. Pero con el tiempo, pues Profe, ella... ¿esa cirugía solamente se podía hacer cuando ya es grande o porque a esta chica Uy, no se la sí. habrían hecho antes? No. Tenemos un problema en los niños y es que si yo hago esta cirugía, muchas funciones cognitivas pueden perderse. ¿Sí me entiendes? O sea, yo mejoré, digamos, esta cirugía mejoró. Esta es una lesión fuerte, o sea, mira, cortaron cuerpo calloso acá y luego lobotomía frontal, o sea, no es fácil. Un papá al arriesgarse a hacer esto, pues uno dice, listo, controló el movimiento y todo, pero puede perder funciones cognitivas, o sea, puede terminar con un delirio. Es muy delicadita. Digamos que muchos no la hubieran hecho. ¿Sí? Porque, si ven, ahí ya estamos igual. Mire la cirugía. Si ven, aquí está la parietal. Si ven la incisión que hicieron, hicieron 3 puntos, 4, 5 puntos de inserción. Miren, la primera, parietal, frontal y al otro lado contralateral está lo mismo. Es una cirugía muy riesgosa. Además que se corre el peligro de generar edema cerebral, o sea que el cerebro colapse. Digamos que son decisiones muy respetables. Pero pues la familia dice, prefiero que tenga un retardo mental o pierda funciones motoras o pierda funciones, no se sabe exactamente qué funciones puede perder.
pero que esté tranquila. Pues es una decisión respetable, tal vez yo lo tomaría igual. ¿Sí me entienden? Es que miren la calidad de vida de esta paciente. Mírenla. O sea, eso no es calidad de vida. Sí, ahora sí me entienden por qué yo critico este personaje de Sábados Felices. Porque realmente cuando yo veo la patología, yo digo, no, esto es un síndrome de la altura puro. Hay otro por ahí de una chica morena, muy parecido a este. Bueno, Sofía y Cindy. Profe, es que me quedó una duda del trastorno facticio. Entonces, Facticio significa inventado. Lo sí, inventó. pero digamos que a lo que yo me decimos refiero ficticio. es que, digamos, si por ejemplo yo genero el movimiento, ya después de tanto hacer el movimiento, ya como que lo hago como de cierta manera inconsciente. Sí, se vuelve una manía que no una patología. Por ejemplo, mire, Ah, ok. te voy a comentar algo. Yo trabajé una vez en medicina legal y ahí nos llegaban muchos trastornos para ser diagnosticados. Entonces, una persona mató a otra y su abogado dice que que perdió estado de conciencia, perdió el estado de conciencia y se llama inimputable. Es decir, que no lo hizo racionalmente. Entonces, mi trabajo en ese momento era diagnosticar al paciente si fue cierto o no fue cierto esa conducta. Muchos pacientes leen psiquiatría de Kaplan, o sea, cogen el libro de psiquiatría de Kaplan o los abogados, para eso los abogados tienen asesores, y dicen los síntomas de tal trastorno son este y este. Mi profe, César Costaín, el mejor psiquiatra latinoamericano, él siempre decía, cuando usted tenga los síntomas como de libro, o sea, condición A, no sé si ustedes han visto el DSM-4 o el CIE-10, dice, criterios diagnósticos, A, B, C, D, E, F, G, H. Si cumple 5 de los tales criterios, la probabilidad de la enfermedad está alta. Listo. No sé si lo han leído alguna vez. Sí, señor. Listo. Entonces uno coge el libro y dice los síntomas, los describe. ¿Qué pasaría si mi paciente tiene, de los 10 síntomas posibles de esta enfermedad, tiene 10 de 10? Uno dice, wow, curioso. Y los presenta como sistemáticamente, o sea, casi que se llaman así, síntomas de libro. Casi que uno dice, uy, sí tienes, uy, sí, mira esto, y esto, y esto. Casi que a la simple observación uno contaría con los 10 criterios diagnósticos. Entonces uno dice, es muy raro que un paciente tenga los 10 criterios diagnósticos. Por eso la literatura dice, de 5 a 8 criterios diagnósticos usted puede pensar que tiene esa enfermedad, pero nunca dice debe tener los 10 de 10. ¿Hasta ahí vamos bien? No debe tener los 10 de 10. Y entonces, cuando a mí me tocaba diagnosticar pacientes que no era verdad su patología, lo diagnosticamos como trastorno facticio, que significa mentiroso, se lo inventó para salir bien librado, o Tica les contó otro trastorno facticio que es muy frecuente. Hasta ahí me entienden qué es un trastorno facticio. Listo. Hay un trastorno facticio famosísimo que le pasa a los señores. Por ejemplo, lo robaron, van al hospital y entonces tienen de diagnóstico intoxicación por escopolamina. Listo. Le pregunta a la esposa, ¿qué te pasó, querido esposo? Y él dice, no, yo iba por la calle y un señor pasó y yo caí, no me acuerdo. Eso es un trastorno facticio. La única forma en que la escopolamina actúa sobre el organismo es ingerida. Si yo la huelo, no me genera dolor de cabeza, pero la única forma en que se llama, en que se doblega la personalidad de la víctima es consumiendo la sustancia. Y consumir la sustancia significa ingerir la sustancia. Entonces, ¿el qué crea? Él crea, y eso mi profe era, sí, era re pesado en eso, era bien complicado, era re grosero. Entonces, él decía así, cuando estábamos en toxicología. Entonces, empezaba a hablar de la escopolamina, entonces decía, él era la historia famosa de él, era su historia, como esa que todos los grupos de psiquiatría escuchábamos cuando estábamos aprendiendo.
Una vez llegó un médico general, y le pasó lo de la escopolamina, llegó la familia, pues obviamente, no, que es que él iba por la calle y le dieron la escopolamina, seguro le pasaron un pañuelo, algo así, tal. Y entra mi profe y le dice, a ver, discúlpeme la grosería, a ver, huevón, no me venga con mentiras, dígame lo que pasó. Y ahí es donde el médico, amigo de mi profe, dice, no, la verdad es que yo iba en el carro y vi a una china, la levanté, ella me dijo que fuéramos a un lugar, yo le dije, bueno, vamos, llegamos a un lugar donde la conocían a ella, pues yo me senté, ella llegó con las 2 cervezas y yo me tomé la cerveza. Listo, ahí paró la historia. ¿Sí me entienden? O sea, uno hace el rastreo de la escopolamina de esa forma. Entonces él le decía, dígame la verdad, usted no me puede decir a mí mentiras, no sé qué. Y él contó lo que realmente pasó. Pero hay pacientes que no recuerdan eso porque realmente se pasaron de dosis de escopolamina. Puede ocasionar infarto de miocardio o una amnesia global transitoria, eso sí es cierto. O sea, el paciente sí puede entrar a un periodo de pérdida de memoria. Bueno, listo. Profe, una pregunta. Dime. Durante ese proceso de una persona escopolaminada, ¿cuál es el neurotransmisor que puede llegar a verse químicamente afectado? La dopamina y la serotonina. La dopamina y la serotonina. Por eso cambian su estado de ánimo y pierden el control motor. La serotonina es el medicamento de la afectividad, o sea, es el neurotransmisor del ánimo, se llama así. Por eso el paciente con escopolamina cambia su estado de ánimo, se vuelve vulnerable digamos, digamos que se fragmenta su pensamiento por la serotonina y por la dopamina. Y después quedan con ciertos problemas dopaminérgicos. Hay unos pacientes que si se sobrepasó la dosis, empiezan con un temblorcito, un mareíto. Es muy delicado. La escopolamina es un medicamento, por eso se llamó burundanga, que traduciría como volverlo a uno bobo. Burundanga. Por eso viene de la palabra caribeña. Por eso, Benavé le pegó a Mochilanga, Mochilanga le pegó a Benavé. ¿Sí? Porque viene el término embobar. ¿Sí? Burundanga, que es eso, perder como el control. Listo. Gracias. Ahora vamos a seguir acá. Caterine, dime, mientras que busco el video anterior. Profe, cuando yo trabajaba en el hospital de Fontibón, allá era muy normal que llegaran las personas diariamente escopolaminadas prorenal. Sí. La mayoría decía que era porque recibían algún tipo de alimento que de la persona que se sentaba al lado en un bus. Pero mi pregunta es, ¿la relajación de esfínteres es normal en un estado de burundanga? Claro, porque burundanga? todo lo motor, sí, claro, todo lo motor se pierde. Y el esfínter es una estructura motora. Es decir, el esfínter es un músculo que abre y cierra. ¿Sí? Viene manejado por el pudendo, pero se llama piso pélvico, y en el piso pélvico hay músculos que se llaman esfínteres. Entonces, obviamente, se relaja el esfínter y la persona pierde el control de esfínteres. Pero eso significa que está pasado de burundanga, o sea. En toxicología uno ve mucho eso, o sea, la toxicología es una ciencia interesante. Mire, farmacología es el estudio de los medicamentos y la toxicología es el estudio de las complicaciones neuronales. Yo tengo un libro que se llama Neurotoxicología, que es, por ejemplo, usted le dieron plomo, saturnismo, cómo afecta al cerebro, si es cadmio, si es potasio, si es no sé qué. Cada una de las sustancias genera una respuesta diferente en el sistema nervioso. Es muy interesante. La neurotoxicología es una ciencia muy chévere. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o puedo continuar? Bueno, ya vimos el síndrome de la Tourette. Listo. Famosa pierna inquieta. Y eso me iba a demorar 5 minutos. Yo dije, voy a demorar 5 minutos en esto y no me demoro más. Entonces, pierna inquieta. Hay 2 tipos de pierna inquieta. Una pierna inquieta que es patológica, que se suscita dentro del sueño. Esa sí es una de las patologías que se presenta durante el sueño, pero muchos psicólogos llaman pierna inquieta a ese movimiento cuando uno está nervioso, que las piernas se empiezan a mover. Sí, que tiemblan. No sé si les ha pasado, que uno está muy nervioso y las piernas no paran de temblar.
no es un síndrome de pierna inquieta. ¿Cómo se llama, perdón, profe? Síndrome de pierna inquieta es una patología donde se va a mover la pierna durante el sueño, pero los psicólogos conceptualizan que hablar de pierna inquieta es ese fenómeno que cuando estás nerviosa o nervioso empiezas a mover las piernas y empiezan a temblar por la ansiedad. ¿Sí? Profe, y cuando uno le empieza a sudar las manos y le tiembla y todo. Eso es un cuadro, se llama, bueno, hay dos patologías clásicas de la psicología. La primera se llama angustia o pánico de angustia, panic attack. Cuando te empiezan a sudar las manos, tienes taquicardia, sudoración, palpitación, dilatación de la pupila, resequedad en los labios, pérdida de algunos tonos musculares, entonces se llama ataque de pánico, que es una angustia, es la manifestación orgánica de una situación estresante. Eso se llama literalmente angustia. Y cuando es muy fuerte, que tiene 13 síntomas, espera a ver si me acuerdo de los 13 totales que son. Empecemos. Sudoración, palpitación, relajación de los esfínteres, movimientos abdominales, pérdida de tono muscular, resecada en la boca, resecada en las mucosas, dilatación de la pupila, rinorrea, me faltan unos. Sudoración, ya lo dije, palpitación, sí, tan. Aumento de la frecuencia cardíaca, se pone taquipsíquico y me falta uno. Bueno, si cumples todos esos criterios anteriormente mencionados, se llama ataque de pánico. Por eso, ataque de pánico. ¿De pánico? Ataque de pánico. En inglés, panic attack. Panic attack, o sea, ataque de pánico en inglés. ¿Sí? Panic attack. Diferente, eso es la angustia, esa es la angustia. ¿Listo? O ataque de pánico. Listo. Si fuera una sensación desagradable, que no sé qué es lo que me está pasando, y peleé con mi novia, pero no hay manifestación. Ah, me faltó uno que es la diarrea. Y no hay como ese malestar orgánico, se llama ansiedad. ¿Sí? Angustia es la manifestación orgánica, la ansiedad es la manifestación emocional. Primero Milena Segovia y luego la señorita Cindy. Dime. Profe, pero ese síndrome de piernas inquietas, ¿eso es cuando mueve solamente el pie o mueven las piernas completas estando dormido o solamente? Exacto, muy bien. Lo que dicen muchos psicólogos de pierna inquieta no es pierna inquieta. Neurológicamente no es pierna inquieta, es un trastorno de angustia o ansiedad. ¿Sí me entiendes, Milena? Sí, señor. Listo, muy bien. Cindy. Profe, la diferencia entre pues la ansiedad y un trastorno de ansiedad, pues ¿cuál sería? Bueno, la ansiedad es el nombre genérico. El trastorno es lo que implica toda la situación. ¿Sí me entiendes? O sea, una es la enfermedad propiamente dicho y trastorno es todo lo que implica esa enfermedad. Es eso, esa es la diferencia. Mira, bueno, aquí tengo que explicarte un montón de cosas. Está la enfermedad, está el trastorno y está el síndrome. ¿Sí sabes la diferencia entre las tres? Listo. La enfermedad en sí tiene unos síntomas y signos característicos. El trastorno es que cursa con una duración en el tiempo. Es decir, tú extiendes la duración de la situación en un largo tiempo. Por ejemplo, tú tienes ansiedad por el parcial. Listo, pero pasó el parcial, la perdiste, te resignaste, dijiste, bueno, es que es muy difícil, yo no sé, pasó. Trastorno, es que no es solamente con el parcial, sino cuando sales a la calle, cuando estás con tus amigos, cuando estás llegando a la casa, cuando estás en un Transmilenio, se presenta a lo largo del tiempo. Síndrome, que tiene manifestaciones de otras cosas, no es solo ansiedad, sino tienes el síndrome agorafóbico. Tienes una fobia, tienes ansiedad, tienes depresión, tienes un montón de cosas asociadas, no solo de una enfermedad, sino de varias. ¿Sí? De varias. ¿Me comprendes? Esa es la diferencia más o menos fácil de entender. ¿Qué es lo más complicado de todo? Un síndrome. Luego le sigue un trastorno y por último una enfermedad. Una enfermedad. Un ataque de pánico, profe, puede ser acá, pues por tener un trastorno de ansiedad. Sí, claro. Por ejemplo, muchos pacientes míos tienen ataque de pánico por trastorno de ansiedad o por estrés postraumático. Por ejemplo, mucha gente sale de una inundación
pues la cosa más tenaz, o sea, un tsunami. Luego ve que se le está saliendo un poquito el agua del lavamanos y ya trae a colación todo el tsunami. No es la misma intensidad del tsunami, no sé si me entiendes. Y hace el ataque de pánico. Hace un ataque de pánico porque recuerda el evento estresor. Por ejemplo, mucha gente posguerra. Ay, yo les iba a colocar una película famosísima, no sé si se las conté ayer, sobre Alas de Libertad. Deben ver Mi pie izquierdo para este fin de semana, pero hay una película, me disculpas, qué pena, es que hablo mucho. Quiero que vean en lo posible esta película, es muy buena. Y ahí hay referencia a todo lo que hemos hablado. ¿Cómo será de vieja que el protagonista es esta, Alas de Libertad? Esta. Un sueño con alas de libertad es la traducción al español. Pero les voy a traer, a ver si está acá. Es la película. Ay, no, pero no trae la película. Es con, a ver si me acuerdo, ¿cómo se llama? El que protagonizó Profe, El una Vengador. preguntita. Dime. El Vengador ese que se convertía en Nicolas Cage. No es para dañar la sorpresa, pero esa es la que él no se imagina que es un pajarito y vuela, sí. Ay, ya dañó las... Ay, no. No, es que esa la vi hace como 20 años, profe. Sí, claro. Estaba pensando si era la... Hay experiencias Nicolas Cage es súper joven. Creo que fue de las primeras películas que realizó Nicolas Cage. Sí, de las primeras, profe. Sí, sí, es impresionante. Es súper joven ahí. Se ve súper sardino. Espérate a ver si está acá. Esta es la que yo quiero que vean. Alas de Libertad. Es de 1984. Yo no había nacido para esa época. Seguro la vi en el 2000. No creo. No, ¿quién dijo no creo? Birdie, ese es el nombre en inglés. Esta la vimos a blanco y negro, profe. No, esta la vi a blanco, yo la vi a color. Yo tenía, no, como 2 añitos cuando salió esta película. No había nacido. Listo. Birdie, por favor, esta película es súper interesante en todo lo que hemos hablado. Porque hay elementos motores, sensitivos, alucinaciones. Uy, es súper interesante. Súper interesante. No sé si Alex, el crítico de cine, el cineasta Alexander, ¿cuánto puntaje le daría a esta película? Yo le daría 9 sobre 10. Sobre 10 puntos, sí, sobre 10 puntos yo le doy los 10 puntos. Es Sí, muy bueno. muy buena, muy buena. Entonces, por favor, mirad esta película para completar su estudio de todos los trastornos. Uy, aquí se ven todos los trastornos uno tras otro. Uy, sí, es muy interesante. Esta la colocaba yo en psicopatología en la parte de psiquiatría de distorsión de la personalidad. Muy bien. Listo. Vamos a terminar, muchachos, porque supuestamente hoy empezábamos memoria. Profe, yo tenía una pregunta. Bueno, qué pena, sí, Alejandro, discúlpame, qué pena, dime. Ok, cuando se desencadena muy frecuentemente el vómito y la diarrea por causa de nervios, más adelante, ¿qué se puede llegar a desencadenar y cómo se puede tratar para evitar que eso pase? Cuando Bueno, es muy recurrente. Muy recurrente, muy recurrente. Eso indica que los trastornos de ansiedad son severos. Digamos, la persona tenía un trastorno severo de ansiedad. Entonces se vuelve en una ansiedad mayor, generando toda la alteración orgánica. Puede terminar, muchos pacientes míos terminan en unas úlceras péptidas y en algunos indicios, mira lo que voy a decir y voy a decirlo con mucho cuidado, se dice que el cáncer gástrico son por trastornos de ansiedad y estrés. Literalmente hay muchos estudios serios acerca de eso, de que el cáncer gástrico nace del estrés y de los trastornos severos de la ansiedad. Entonces, muy grave eso. Por ejemplo, uno podría regular la función gástrica con omeprazol, con bicarbonato de sodio, con algunos antioxidantes, con un omega 3, etc. Y eso evitaría la acidificación del gastro y evita la esofagitis. Cuando duele el estómago,
pasa algo, no sé si ya lo vieron ustedes, no sé, ustedes están viendo morfofisiología, ¿cierto? Yo leí la orden al profe, bueno, la orden sonó como muy de jefe, ¿no? Le pedí el favor al profe Alexander que quería medicina interna, o sea, él los está llevando por el mundo de la medicina interna. ¿Por qué quería que vieran medicina interna? Porque soma dependerá estrictamente de psique. Muchas enfermedades son psicosomáticos o somatomorfas. Si ustedes entienden muy bien cómo funciona el mundo interno, la medicina interna, pues van a saber cómo psique lo afecta. Entonces, cuando tienes mucha ansiedad, se producen grandes cantidades de ácido clorhídrico y ácido sulfúrico en el sistema gastro, que significa estómago, generando un reflujo, que es lo que ocasiona el vómito, generando un reflujo porque se irritó el cardias, que es una válvula que sella herméticamente el esófago del estómago, se irrita y produce el vómito. Yo tengo mucho, me acuerdo, había una niña que solo con verme ya estaba vomitando. Sí, por el ataque de pánico que generaba, bueno, por el cuadro de ansiedad severo. Pero es que era una joyita esa niña. Entonces, eso es. Entonces uno da un antiácido para evitar la respuesta o aprende hábitos de comida saludable. Por ejemplo, no comemos, si tenemos esos estados de ansiedad, no se come ají, no se comen muchos carbohidratos, no se come no se toma gaseosa, no se comen cosas de paquete, o sea, se mejora totalmente la dieta para que cuando llegue el estado de ansiedad, el estómago pueda manejarlo, literalmente. ¿Listo? Milena. Profe, entonces ahí entraría, digamos, como el síndrome de la abstinencia. Claro, por eso es que literalmente ellos tienen manifestaciones orgánicas. Por eso mismo, porque psique controla todo soma. Y por eso el síndrome de abstinencia es tan fuerte para muchos pacientes. O sea, casi que los enloquece. Hay momentos donde uno dice, ¿sabe qué? Métase un porro, si no, usted se va a enloquecer. Sí, porque es impresionante. O sea, los síndromes... Yo tenía un tío que quería mucho, que dejó de fumar. Dijo, ya, tenía un EPOC, la cosa más violenta, y dejó de fumar. Y me llama mi prima, Sandra, y me dice, Orlandito, mi papá se está muriendo. Y yo, ¿por qué? No, y en serio, yo fui a verlo y yo dije, mi tío tiene VIH, SIDA. Tenía la sintomatología del VIH. Y yo, wow. Entonces yo le dije, tío, vamos a mandarle a hacer una prueba. Mi tío era de ambiente, o sea, tenía muchas viejas. Y yo dije, no, le pegaron un SIDA y se va a morir por SIDA. Recochón, profe. Dime. No te escuché, qué pena. Era recochón. Recochón. Sí, pero estos recochones tienen problemitas ahí. Le hicimos la prueba de Lisa, salió negativa. Le hice todas las pruebas de cáncer, de antígenos, nada, no tenía nada. Pero tú lo veías y parecía un cadáver. Y un día le dije, tío, venga conmigo. Saqué un cigarrillo, se lo di. A los 5 minutos él estaba así. Ya. Le compramos los parches de nicotina, no se pudieron manejar muy bien, hasta que le dije, "Ay, ¿sabe qué, tío? Usted se va a morir de esto, fume porque ya no sé qué más hacer". ¿Sí me entiende? Ya, no hay otra solución. Sí, murió de la forma más fea que uno puede morir ahogado. O sea, yo pienso que la muerte del paciente con EPOC, con cáncer de pulmón, uy, es re fea. Morir ahogado o morir asfixiado debe ser dos cosas desastrosas. Porque uno se muere quemado y se murió rápido, pero pasa unos 10 horas sin poder respirar. Uy, vale, digamos aquí. Listo. Esta sería la pierna inquieta. Bien, del movimiento de un solo miembro. Y está dormido el paciente. Y por último, la enfermedad de Wilson, producida por la concentración de cobre en la sangre. Y el anillo de Crassus-Fletcher-Jacob. Listo. La peor de todas, mira. Digamos que peor que la distonía y la tetosis es la enfermedad de Wilson. Profe, ¿y por qué por cobre, profe? Por contaminación de cobre. Es que el cuerpo absorbe, mira, esta familia es muy pobre y seguro estaba muy cerca de plaguicidas y fungicidas en el momento en que la mamita concibió a la muchacha.
y entonces es una enfermedad neuroléptica. ¿Qué significa tóxica? Y termina con estas expresiones angustiantes del rostro. ¿Se acuerdan que en la distonía y en la tesosis tenía una expresión como dura? Voy a traerla aquí para que veamos la expresión. Disculpa, profe, enfermedad neuronéctica. Neuroléptica. Listo. Miren esta expresión acá. ¿Sí la ven? Mira, mira esa expresión. ¿Sí la ven? Muy inexpresivo, o sea, el paciente se ve como con la angustia. Y miren esta expresión de la muchacha aquí. Uy, sí, o sea. Es muy complicado el manejo de este paciente. Todos sus procesos básicos están totalmente alterados. ¿Sí ven, muchachos? No hay atención, ni hay percepción, no hay movimientos coordinados, nada. Y ella trata de manejarla. Gabriela, que ahora está enferma, como era antes, era una persona normal, tenía su vida con todas las personas. Muy bien, esto hace que mucha gente le moleste este tipo de asignaturas, ¿sí me entiendes? Porque obviamente uno ve lo feo de la enfermedad. No, como que dice, ay no, esto no es como la organización, que yo me tengo una oficina bonita y todos me dicen doctora. Y todos me quieren y me llevan regalitos. En la clínica uno no le llevan sino nada, lo toca pesado. Muy bien. Le llevan es pacientes, ¿sí o no? Sí, le llevan, sí, una vez, y le llevan enfermedades, ahí está, tenga su COVID. Tenga su... Bueno, no, mentira, no voy a decir nada más. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente. Hoy el tema era memoria, Vamos a ver un video de memoria. ¿Hoy es viernes? No, hoy es jueves. Ah, no. Entonces mañana tengo tiempo. Vamos a ver un video sobre la memoria para que mañana podamos entrar en lo grueso de la memoria en el libro de Adriana. Recuérdame el nombre del libro que les dejé, Adriana. Bueno, en el que está en la unidad 1. En la unidad 1. El cuarto proceso es memoria. En el libro que Alexander sacó la copia. Bueno, está en la unidad 1. Dice el libro de... Adriana Hernández, profe. Gracias, muy bien. Adriana Hernández. Ahí está un capítulo gigantesco de memoria. ¿Sí? Listo. Inclusive ahí yo les dejé algunos en la plataforma, dejé cosas de memoria. ¿Listo? Listo. Entonces, si vieron en el capítulo 4 de Adriana Hernández está el tema memoria. Muy bien, vamos a Unidad ver. 3, profe. Ah, ¿no es la unidad 4? Ah, qué pena. Ah, la primera es sensopercepción, atención y memoria, ¿cierto? Bueno, Sí, profe, sí, señor. Listo, gracias. Milena Martínez, ¿tú tenías alguna pregunta antes de empezar con el video? No, profe, que era el capítulo 3. Ah, bueno, gracias. ¿Alguien escribió en la pantalla algo? No, bueno, no sé cómo quitarlo. Bueno, pero ahí no nos importa. Si alguien descubre quién fue el que rayó, mejor y lo borra. Listo. Vamos a ver los elementos de memoria. Ese es un video general de la memoria. La comida de mamá, tu primera canción favorita, el abrazo de un ser querido, las horas que pasabas jugando de niño. Todos estos recuerdos y experiencias te dan un sentido de identidad. ¿Quién eres? ¿Quién es tu familia? Tu pareja, tus amigos y enemigos. También te dan un sentido de temporalidad, reconocer cuánto tiempo has pasado en tu vida o basarte en tus experiencias para realizar planes para el futuro. Pero en el cerebro no existe una región específica donde se almacena la memoria. No tenemos un disco duro para guardar información como una computadora. Y lo que es aún más problemático, un recuerdo en sí mismo no es algo sólido o físico almacenado dentro de una neurona. Tenemos miles de millones de neuronas en el cerebro que pueden conectarse entre sí, resultando aún mayor la cantidad de combinaciones diferentes que se pueden formar entre ellas. Una memoria, en pocas palabras, es un patrón de activación de neuronas, una secuencia única que al reactivarse provoca que evoques la memoria a la cual representa.
Lo curioso es que nuestro cerebro no se mantiene estático, experimenta cambios constantes día a día, reforzando las memorias más importantes y debilitando las que ya no utilizas o no tienen importancia suficiente. Gracias a estos procesos, tu cerebro cambia constantemente su estructura a nivel microscópico. El patrón neuronal que representaba tus conocimientos sobre la memoria hasta el día de hoy puede que ya no sea el mismo la siguiente semana por el simple hecho de que estás actualizando su información al ver este video. Existen varias formas de clasificar a la memoria. Para hablar de aprendizaje es mejor clasificarla en memoria sensorial, memoria de trabajo y memoria de largo plazo. La memoria sensorial retiene información por unos cuantos segundos. Cuando comes un chocolate, aún puedes saborearlo hasta unos segundos después de haber terminado de comerlo. Eso sucede gracias a que el sabor se almacena momentáneamente en tu memoria sensorial. Acabando estos segundos, si la información no era muy relevante, ya la habrás olvidado. Si es algo que vale la pena recordar, pasará a la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, más conocida como memoria de corto plazo, puede almacenar información por alrededor de 1 minuto y tiene una capacidad de procesamiento bastante limitada. Y de la misma forma, acabando el tiempo, puede pasar al olvido, o si la información es relevante para ti, empieza a ser procesada hacia la memoria de largo plazo, que puede almacenar información de por vida. Pero, ¿es igual toda la información que almacenas en la memoria de largo plazo? Para que la información se almacene en la memoria de largo plazo de forma apropiada, primero necesita ser importante para ti, o que la repitas periódicamente para asegurarte que sus patrones neuronales se fortalecen. Ahora, a grandes rasgos hay 2 tipos principales de memorias, las declarativas que almacenan varios tipos de información y las procedimentales que almacenan también información pero acerca de movimientos o destrezas físicas. La característica de las memorias procedimentales es que no necesitas recordar de manera consciente cómo se realiza una acción, porque mientras más la practicas, más automáticas se van volviendo. Digamos que es un día soleado y vas manejando tu automóvil. Si ya tienes experiencia manejando, podrás hacerlo sin prestar atención a los detalles, a diferencia de cuando estabas aprendiendo a manejar. Todo esto gracias a las memorias procedimentales. Se puede decir que las memorias declarativas son principalmente teóricas. Dentro de ellas están, por ejemplo, las memorias semánticas, que almacenan información sobre nombres y conceptos. En este caso, por ejemplo, los nombres de las calles y las partes del auto, y tu comprensión sobre los mismos. También están las memorias episódicas. Estas guardan información sobre tu entorno, pero desde tu perspectiva. Las imágenes de los lugares que recorres, el sonido de una bocina o la sensación del calor del sol sobre tu brazo. Es información que solamente puedes adquirir mediante la experimentación. Y finalmente, las memorias espaciales. Imagina que un día te das cuenta que de repente cambiaron todos los nombres de las calles de tu ciudad. Puede que vuelvas a tener que aprender los nombres, o sea, las memorias semánticas, pero de todas formas sabrás cómo llegar de un lugar a otro. Esto gracias a tu memoria espacial. En un par de minutos realizamos una pequeña disección a la memoria, pero aún hay mucho por hablar sobre el tema, y hay aún más por descubrir. Imagina que de repente empiezas a olvidar todo lo que conoces, incluso quién eres o cuál es tu nombre. O también imagínate que de repente ya no eres capaz de adquirir nuevas memorias y tu mente se quede congelada en el tiempo. Que amanezcas y que te veas con 10 años de más, o que eventualmente muera un ser querido y tengas que enterarte de esta noticia día a día. Aún hay muchas cosas interesantes para hablar sobre el tema, así que si te gustó este video y quieres conocer más sobre la mente, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Hasta pronto y gracias por ver. La verdad que se hizo un video. Listo, muchachos. Muy bien, listo. Entonces voy a tratar de explicarles, eso sería un poco el concepto general de memoria. Pues obviamente la memoria nos hace ser. La memoria nos hace ser lo que somos. La memoria nos hace recordar a quién nos cae bien, quién nos cae mal, que nos permite saber qué comida nos gusta, qué no nos gusta,
todo. Es decir, casi que yo voy a comentar que la memoria es el ser. No sé si me entienden, es nuestro ser. Nos da el concepto de ser. Para explicar un poquito por qué hablo así, entonces les voy a mostrar la teoría neuronal que yo escribí en el libro Metanoia sobre la memoria. Para hacerlo, solo necesito que me presten. Somos un grupo de profesores que todos los días nos subimos al transporte urbano. El día de hoy solo les pido 5 minutos de su amable atención. Me van a prestar atención. Please attention, class. No escriban nada, solo escúchenme en un poquito y después ya entenderán. Esto es como la introducción a la memoria. ¿Listo? Bueno, yo tengo un triángulo. Digamos que nuestros procesos superiores, nuestros procesos básicos que hemos estudiado son una cara de ese triángulo. Esta cara de la parte, digamos, izquierda para mí, será todas las noticias, que en latín significa el mundo del reconocimiento. Su opuesto de la cara es la praxia, que significa el movimiento. O sea, praxia, movimiento. Pero para llegar a relacionar estos dos, necesitamos tener unos elementos de conciencia, o estar despierto, alerta y en vigilia, y tener unos niveles de atención y de orientación. Listo. Espera un segundito que tengo que bajar acá. Y de orientación. Pero eso no sirve de nada, si no tenemos una base del triángulo. La base del triángulo, literalmente, esta, es lo que le dará soporte a los principios de arriba. Es decir, esta base será la memoria, que en latín se escribe netzia. La memoria nos obligará a entender, perdone la memoria nos obligará a entender lo siguiente. Será la base de procesos nóxicos, prácticos. ¿Sí me entiende? O sea, gracias a la memoria yo sé que estoy viendo a Alejandra Ovalle, leo Emir Castro, tiene levantada la mano Milena Martínez, veo a alguien que casi nunca sale aquí, que es Alexander, o sea, yo reconozco eso. Vienen mis sensores, pero deben buscar una estructura donde la memoria se haya almacenada. Si no se almacena la memoria, se vuelve volátil, desaparece y yo no sabría qué estoy viendo, o no sabría qué estoy escuchando, o lo que estoy sintiendo, etcétera, etcétera. Entonces, la memoria será la base de todo elemento. Pero para llegar a la memoria, debemos construir elementos que vayan bajando información. ¿Sí me están entendiendo? O sea, tenemos que tener una memoria que reconozca el mundo que nos rodea. Y tenemos que tener una memoria que se mueva por el mundo. No sé si me están entendiendo. O sea, que sepa cómo se camina. Porque si yo perdiera la memoria, no sabría cómo caminar. Eso pasó en A propósito de Henry, en La fuerza de la verdad. Él al principio no sabía cómo caminar. No sabría cómo hablar. ¿Sí me están entendiendo? O sea, no sabría nada. Porque su memoria desapareció. Entonces, la memoria... Dime. No recordaba, profe. Por eso, porque no tiene memoria. No recordaba ni quién era, no recordaba absolutamente nada. Por lo tanto, la memoria es el ser del individuo que le permite pensar y le permite actuar. O sea, ¿comprenden eso? O sea, si no hay memoria, no se es, por lo tanto, no se piensa ni se actúa. ¿Dije algo muy complicado o si me entendieron filosóficamente? Sí, profe, sí lo entendí. Sí, profe, la memoria lo es todo. Perfecto, ya lo dijo Nilsson. Es todo. Sin memoria no hay nada. Por ejemplo, sin memoria Nilsson no sabría mandar un WhatsApp, no sabría perder el tiempo, no sabría decir que sabe música, no sabría nada. O sea, él
Profe, pero si digamos, la verdad es que sin memoria tampoco recordaría ¿Quién eres? Perfecto, co- muy bien. y No cómo me tenías hizo daño y problema. cómo me rompió el corazón, profe. Estaría mejor, la verdad, sin memoria. Sí. Por eso el chiste de memoria es el siguiente. Yo creo que se los conté alguna vez. Llega el paciente a donde el neurólogo y le dice, doctor, ya vengo a que me diga qué tengo. Y dice, bueno, le tengo una buena noticia, una muy mala noticia. Y él dice, el paciente dice, bueno, dígame la mala noticia. Dice, señor, usted tiene un inicio de demencia tipo Alzheimer. Dice, no, doctor, no me diga eso, no, no, pero ¿cómo eso es enfermedad grave? Le dice, pero ahí viene la buena noticia. Le dice, ¿cuál es, doctor? Dice, en unos días no se acordará. En unos días ya, usted no sabrá qué tiene. Por eso clínicamente, clínicamente, quien sufre no es el paciente. ¿Sí me entiende? Clínicamente, quien sufre no es el paciente, es la familia. Por eso el apoyo se le da es a la familia. Porque llega la familia, por ejemplo, bueno, iba a molestar a alguien, pero no. Llega Pepito Pérez y le dice, hola mamá. La mamá sufre de Alzheimer y él le dice, ¿quién es usted? Para Pepito Pérez, eso es muy doloroso. ¿Sí me entiende? Eso es lo doloroso. Por eso en las unidades de clínica de Alzheimer nosotros no atendemos en sí al paciente, porque a él se le va a olvidar. ¿Sí? Sino atendemos el núcleo familiar porque él es el que vive el trauma, o sea, vive la situación traumática. La memoria tiene muchos principios como lo vimos en el video. Por ejemplo, tiene memoria de trabajo. Por ejemplo, yo debo recordar cómo cepillarme los dientes. Y hay una prueba que se llama praxias ideacionales o ideomotoras que yo le digo al paciente, me hace un favor y me dice cómo es cepillarse los dientes. Entonces el paciente dice, no, pues cojo el cepillo, le echo la crema, le echo agua, 20 veces para arriba, 20 veces para abajo, tin, 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 y me golpeé acá. Entonces él hace, luego escupo, ya, listo. Para un paciente con Alzheimer, las ideacionales, o sea, la idea y la acción no la entiende. Por ejemplo, no entiende qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Sí me entiende? O sea, saludo militar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo entiende. Entonces se llaman pruebas ideacionales ideomotoras. O sea, que la memoria le ayuda a recordar, tengo la idea y crea la acción, o tengo la idea y creo el movimiento. Si, por ejemplo, yo le digo al paciente, levante la mano derecha. Esa es una ideomotora. ¿Por qué? Porque debe saber, debe recordar qué es mano, qué es derecha, qué es levantar. ¿Comprenden eso? Listo. O, por ejemplo, le digo, ¿cómo sería servir un vaso con agua? Entonces dice, tengo la jarra, tengo el vaso, lo abierto en el vaso, la bajo y me lo tomo. Eso sería ideacional, o sea que él tiene la idea y ejecuta una acción. ¿Sí? Muy bien. Y de ahí vienen unas patologías que se llaman apraxia al vestir, bueno, un montón de patologías. Entonces, literalmente la memoria es el todo. El todo y literalmente responde a eso, al todo. Yo no soy lo que mi memoria no recuerda. Por ejemplo, no dejaré de ser sarcástico hasta el día que yo olvide que soy sarcástico. ¿Sí o no? Ahí pasaría. Pero ¿por qué está asociada con la edad? La pérdida de la memoria puede suscitarse en cualquier momento por diferentes etiologías. Por ejemplo, por la etiología tóxica, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas como la marihuana, el bazuco. Si por si acaso alguien sigue pensando que qué tan chévere, si por si acaso, ¿sí? Uno no sabe. Hay algunos que dicen, ay, es que eso es natural. No, señor. No, señor. Entonces, por el alcohol o por trauma o por elemento vascular o por elemento tumoral. Profe, pero Entonces, la cafeína también podría catalogarse como sustancia, o sea, para que no te afecta, escuché, qué pena, Daniela. que si la cafeína también se puede catalogar como una sustancia que pueda causar Uy, pues no, la pérdida de memoria. no, no. Inclusive, ponle cuidado que hay un medicamento que se llama Cafergón. No sé si lo has escuchado, Cafergón, que Y sirve para controlar. neosaldina, profe, también. Exacto, y son de la familia de las cafeínas. Se dice, Para la migraña, profe. exacto, muy bien. Entonces, para mí, digamos un concepto, no es porque yo tome tinto. No quiero que parezca como que yo estoy a favor del tinto, pero se dice que una persona
tomando un tinto diario, su mente se mantiene muy bien. O sea, un tintico o 2 tinticos, su mente estaría muy lúcida. Mi mamá va a cumplir 79, que ella le dije, vaya, ya estás viejita. Va a cumplir 79 años. Ella toma tinto, ella fue la que me volvió adicto al tinto. No, mentira, ella tomaba tinto y yo aprendí a tomar tinto por ella. Pero su mente es impresionante, o sea. Sí, o sea, ella sí cumpliría el principio de la cafeína. Su mente es muy buena. No les conté que tomó cursos de muñequería. eh, yo la veía coser y yo miércoles. Y ¿sabes qué me dijo? No, este molde no me sirve, este molde me lo dijeron mal, esto no es así. Y peleando con la profesora porque ese molde, su relación visoespacial impresionante, y diseñó el molde. Y yo, mamá, ese molde está como raro. Sí, eso hay que hacerle, no sé qué. Entonces, ahí nota uno el proceso lógico. Entonces, digamos que yo soy fan un poquito del tinto. Obviamente todo en exceso es malo, ¿sí? Y eso es normal. Muy bien. Pero vamos a seguir acá. Pero ¿por qué se tiene tanto problema con el paciente Alzheimer? Por ejemplo, se llamó senil. Eso fue una equivocación. Ay, se me olvidó el nombre, como semiológica. Realmente se llamó senil por el deterioro. Pero lo que sucede con el paciente con Alzheimer es que él no recuerda bañarse, no recuerda comer, no recuerda cepillarse los dientes, por eso huelen a feo. ¿Sí me están Qué pena, o sea, no lo quiero decir así. Yo tengo una paciente de 88 años que tiene Alzheimer, pero tiene 2 enfermeras, la familia es muy pupis y esa señora es súper bien, o sea, está súper bien cuidada. Por eso yo decía, el problema del Alzheimer no es el paciente, es el cuidador. ¿Sí me entiende? Ya sabemos que el paciente con Alzheimer olvida información, pero es el cuidador, como su palabra, su nombre lo dice, el que debe mantener la salud física del paciente, es decir, su cuidado personal, sus ABC, sus ABD, bueno, sí saben qué es ABD, ¿no? Actividades básicas diarias y actividades básicas cotidianas. Entonces, o de la vida diaria también se le llama. Entonces, esas actividades las cumple el cuidador y el cuidador pues es el que mantiene al paciente bien. El paciente con Alzheimer no se va a morir fácil si está bien cuidado. ¿Por qué se muere de neumonía? Porque se le olvidó entrarse de la casa y está lloviendo y se mojó. ¿Sí me están entendiendo un poco lo que estoy diciendo? O sea, no se va a morir por el Alzheimer. Se muere es porque se le olvidan hacer cosas. Por ejemplo, no comió, se le olvidó comer y se deshidrató y tiene una desnutrición y murió. Pero no muere por el Alzheimer. Están en silencio. ¿Hay alguien ahí? Profe, tengo Sí, te una estamos pregunta. escuchando. Sí, profe. Profe nos tiene con toda la atención. Estamos poniendo la atención. Listo. Bueno, Estábamos escribiendo. Pendientes de la historia. bueno, listo. Las 2 últimas preguntas que son, ya faltan 5 minutos. Dime, Tatiana, y luego Daniel. Una pregunta, si a una persona mayor, o sea, digamos, no sé, el ejemplo de que una abuelita que está acostumbrada a tomarse su tinto por la mañana y su tinto por la tarde después del almuerzo, o sea, que ya tiene esa costumbre desde los años de Matusalén, porque no sé desde cuándo, si a esa persona se le quita esa costumbre de decirle como no, pues el tinto es malo y el tinto es malo, y se lo quitan, o sea, se lo suspenden, ya sea por la familia o por un médico que se lo dijo, ¿es posible que eso ayude al deterioro Sí, mira que me preocupan. de la cabeza? Algunas cosas me preocupan. Por ejemplo, la gente tiene la terrible idea de sacar a su viejito del entorno en donde ha vivido, ¿sí? Y entonces le cambian todo, le quitan todo, le cambian de puesto y pues su cerebro ya está habituado a esas cosas. Y yo he visto viejitos morirse por depresión porque la familia termina, ay, es que usted ya no puede hacer las cosas y literalmente los meten en un closet y ahí su vida se desperdició y mira, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, mi madre empezó, ay, pero entonces me van a prohibir salir. Ella sale conmigo y salimos, bueno, pues ya uno dice, ya pasó lo que tenga que pasar. Y ella es, si me debe morir, pues me muero. Pero ella sigue con su rutina, ella se toma su tinto, habla con sus amigas, sale, vamos al mercado, ta, 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 ta. Pero si yo la cogiera y me la trajera, bueno, me la llevara a un ancianato, mi madre duraría unos meses.
se moriría. ¿Por qué? Porque es que el cerebro tiene rutinas, Tatiana. El problema es que el cuidador piensa que debe cambiarle las rutinas. Cuando se le cambian las rutinas al paciente, tal vez se le está quitando su ser. Y ese es un problema muy serio, es quitarle su ser. Yo tengo gente que vive en el campo y tiene 105 años y sigue haciendo lo mismo, entonces porque a ellos no les dio Alzheimer. Pero mi abuela, no mi bueno, mi mamá la crió la bisabuela, mi bisabuela, que para nosotros era mi abuela. Y la abuela biológica, que es la mamá, sufrió de Alzheimer. Pero era una señora que en la vida cogió un libro. No hacía nada. El esposo la mantenía y ella solo veía televisión. A los 60 años su deterioro era significativo. Pero mi abuela Rosaldina, que murió a los 80 y pico de años, lidiaba con todo el mundo, hacía su comida, sacaba las gallinas, no sé qué, Por eso murió lúcida. Se murió de una infección. ¿Sí me entiendes? Pero no de Es Alzheimer. que ahorita estamos teniendo como un problema un poquito serio y no sé, no he sabido cómo tratarlo con mis tíos porque lo que han hecho es quitarle, o sea, quitarle muchas cosas. Y además la amiguita que tenía del barrio se enfermó y ahorita está en el hospital súper grave, entonces también está súper preocupada. No la dejan tomar tinto, no la dejan coser porque dicen que se le va a dañar el hombro. Mejor dicho, la Pues sí. tienen casi que Pero nula. ¿cuántos Entonces, años pues tiene la abuelita? mi abuelita tiene ahorita 86, no, sí, 86 años. Deben preocuparse porque se le daña el hombro a los 86. ¿Sí me comprende? Miren lo absurdo. El adulto, el problema de los ancianos, de las personas de mayor edad y de los niños son los adultos, que se creen médicos para todo. Yo le digo, en lo posible estimulen a la persona. Mira, mi vecino, el que queda aquí arriba, tiene 93 años y don Gustavo va a mercar. Va a mercar. Y sale con su carrito y su tapabocas haciendo una cosita de nada. Y sale a mercar. Y yo me lo encuentro y que día venía así. Y yo, venga, don Gustavo, yo le llevo a este mercado. Ay, bueno, señor Páez. Y entonces me cogió de gancho y yo traía un talegado, pero la cosa más tenaz. Yo ya sentía como que el hombro me estaba como doliendo, la verdad. Estaba pesadito. Yo decía, ¿y este señor? Claro, y sale doña Lucía, que es la esposa de 88. Viven los dos viejitos solos, pero viven bien. Su casa es súper limpia, se bañan todo el tiempo, hacen las cosas como si nada hubiera pasado, y es que así debe ser. ¿Listo? Bueno, no sé, Gracias. Daniela, qué pena, Tati. Después hablamos de la rehabilitación. Te prometo que les enseñaré modelos de rehabilitación. No, no vamos acá. Gracias. Daniela, la última pregunta porque nos vamos. Rápido. No, profe, ya no. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, muchachos, nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Gracias, profe. Se Noche. cuida. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Hasta mañana. Mañana. Chao, Que profe, hasta mañana. descansen. Gracias. Chao. Ahí sobre la Giselle, ¿me 60. necesitas? Caterine se queda conmigo. Sí, hola, profe, yo te puedo dar Buenas una noches, preguntita profe. al final ya que todos se vayan. Pues tengo una reunión con Caterine. Si quieres, Caterine, ¿te sales y entramos o miramos? Yo te llamo y miramos. Vale, profe, listo, por mí no hay ningún problema. Bueno, ya te llamo. Sí, profe, yo no me demoro nada también. Ah, bueno, listo. Pero ¿esperas que salgan todos o ya puedes Sí, hablar? Esperemos que entonces. salgan todos, gracias. Bueno.